Hola queridos y queridas estudiantes de octavo año. Les habla su profesora Lorena de la asignatura de Ciencias Naturales. La verdad que estoy muy contenta de poder llegar a ustedes de manera más cercana a través de esta presentación en PowerPoint. En primer lugar, veremos el objetivo que vamos a trabajar durante el desarrollo de esta clase. El objetivo es reconocer microorganismos como bacterias, hongos y protozoos en relación a características estructurales, tales como tamaño, forma y estructuras, y además respecto a características comunes a los seres vivos como es la alimentación y la reproducción. Antes de comenzar con el tema que trataremos en esta clase, les contaré que hace billones de años la Tierra tenía condiciones muy extremas, a diferencia de las que tenemos hoy en día, como por ejemplo tenía altas temperaturas, falta de oxígeno y exceso de dióxido de carbono y metano. En esta atmósfera surgieron los primeros microorganismos que comenzaron a producir y liberar oxígeno, cambiando así radicalmente las condiciones del planeta. Gracias a estos primeros habitantes se redujo la temperatura y elevó la concentración de oxígeno, haciendo posible la vida para otros organismos con características diferentes. Ahora que tenemos claro dónde se originaron los primeros microorganismos, comenzaremos a trabajar. Querido estudiante, entonces, como ya conocimos y sabemos respecto a cómo y dónde se originaron los primeros microorganismos, vamos a profundizar y adentrarnos un poco más en este mundo de los microorganismos. Bueno, primero que nada, de alguna u otra forma, todos hemos escuchado en alguna oportunidad hablar respecto a estos seres vivos que se llaman microorganismos, ya sea por alguna enfermedad provocada por alguno de ellos, como ya sea un virus o una bacteria. Y más aún hoy en día, cuando estamos en una situación donde nos está afectando tan gravemente un virus llamado COVID-19. Primero que nada, vamos a hablar respecto a que los microorganismos son seres vivos unicelulares, es decir, son aquellos seres vivos que solamente están formados por una célula, pero también existen microorganismos pluricelulares, es decir, aquellos que están formados por más de una célula. Los microorganismos son invisibles para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no los podemos ver a simple vista. Es por eso que debido a su tamaño ínfimo, es decir, tan pero tan pequeño, que se requieren unidades de medidas especiales, como en este caso es el micrómetro o micra, que equivale a la milésima parte de un milímetro. El conocimiento de la célula y microorganismo se ha obtenido mayormente con la ayuda de un instrumento llamado microscopio. Como ustedes pueden ver en esta diapo, existen microscopios ópticos y microscopios electrónicos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El microscopio óptico es capaz de aumentar 1000 veces el tamaño de la muestra. En cambio, el microscopio electrónico es capaz de aumentar 1.000.000 de veces el tamaño de nuestra muestra. Queridos estudiantes, en esta clase conoceremos 3 tipos de microorganismos: bacterias, hongos y protozoos. En cuanto a características generales, como por ejemplo el tamaño, la forma, su estructura. Pero además conoceremos cuál es su forma de reproducción y cómo se nutren, es decir, cómo se alimentan estos microorganismos. Entonces, vamos a comenzar con las bacterias. Lo primero que tenemos que decir que las bacterias son organismos unicelulares y a su vez procariontes,
¿Qué significa que sean unicelulares? Significa que son organismos que están formados solamente por una célula, y procarionte significa que tienen una estructura simple y que no posee núcleo. Las bacterias poseen un tamaño entre 1 y 5 micrómetros. Recuerden que en la diapo anterior vimos que el micrómetro era la unidad de medida que se utiliza para medir los microorganismos. Al ser tan pequeñitos, se usa esta medida especial. Existen diferentes tipos de bacterias que podemos clasificar según su forma, como esfera, espiral y bastoncillos, que más adelante conoceremos cada una de ellas. Otra forma de clasificar a la bacteria es de acuerdo a su nutrición. Podemos decir que hay bacterias que son heterótrofas. Esto quiere decir que obtienen sus nutrientes al consumir otros organismos, y existen otro tipo de bacterias que son autótrofas, que sintetizan sus propios nutrientes. Respecto a la reproducción de las bacterias, podemos decir que su reproducción es asexual. ¿Qué significa que sea una reproducción asexual? Es una forma de reproducción que se produce sin la unión de células sexuales, sino que por otros medios. En el caso de las bacterias, estas se reproducen por fisión binaria o bipartición, es decir, a partir de una célula se forman dos células nuevas idénticas a su célula progenitora o madre. Querido estudiante, como les dije en la diapo anterior, en esta vamos a conocer diferentes tipos de bacterias que se han clasificado en tres grandes grupos. Por un lado, tenemos las conocidas como esferas o cocos. Por otro lado, tenemos los bastoncillos o también bacilos, y los de forma espiral o también llamados espirilos. ¿Ya? Estos son los tres grandes grupos que podemos clasificar las bacterias según su forma. Si ustedes pueden ver, existen subdivisiones, es decir, existen muchos tipos de bacterias dentro del grupo de las esferas o cocos, como por ejemplo los cocos, diplococos, estreptococos, etc. Lo mismo con respecto a los bacilos. También existen diferentes tipos de bacilos. Los bacilos, los diplobacilos, los estreptobacilos, los cocobacilos. Y por último, los espirilos, tenemos espiroqueta y los vibriones. Es decir, existen tres grandes grupos de bacterias según la clasificación, según su forma. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, en la primera clasificación de cocos, su característica principal es que su forma es esférica. Los bacilos podemos decir que su forma se asemeja a un bastón alargado. Los espirilos, su forma es de una espiral también alargado, a diferencia de los vibriones, que es un bastón curvado, ¿ya? También habíamos dicho que íbamos a profundizar respecto a la forma de reproducción que tiene la bacteria, que en este caso es una reproducción asexual por bipartición o fisión binaria. Acá podemos ver que esta forma de reproducción se grafica de la siguiente manera. Tenemos una célula madre que se va subdividiendo hasta dar origen a dos células hijas idénticas a su célula madre. Bueno, queridos alumnos, como ya aprendimos respecto a las bacterias, aprendimos, por ejemplo, sus características generales, cómo se reproducen, cómo es su forma de alimentación. En esta diapo hablaremos respecto a otro microorganismo que son los hongos. Lo primero que les voy a mencionar
que existen hongos unicelulares y hongos pluricelulares. ¿Qué significa esto? Significa que existen hongos que están formados solamente por una sola célula y a estos son los que le llamamos unicelulares. Por el contrario, existen hongos pluricelulares que están formados por más de una célula. En este caso tenemos, por ejemplo, el moho, que es un tipo de hongo, es un hongo de tipo pluricelular, es decir, está formado por muchas células. En cambio, la levadura, hablamos que es un hongo unicelular, es decir, está formado solamente por una sola célula. Además, tenemos que decir que, a diferencia de las bacterias, los hongos son eucariontes. ¿Qué significa esto? Que tienen una estructura mucho más compleja y además tienen núcleo. Con respecto al tamaño, oscila entre los 5 y los 50 micrómetros. Tú ya sabes lo que es el micrómetro porque lo hemos conversado en las diapos anteriores. Su nutrición es heterótrofa, la mayoría saprófitos. Tú te preguntarás qué significa saprófitos. Significa que se nutren de materia orgánica obtenida de restos de animales o plantas en descomposición. Esa es la forma que tienen los hongos de nutrirse. Con respecto a la reproducción, aquí también hay una diferencia con respecto a las bacterias, porque los hongos se pueden reproducir ya sea de manera sexual o asexual. Aprendimos que las bacterias se reproducían de manera asexual, es decir, sin la unión de células sexuales. Ahora te explicaré qué significa que los hongos también se pueden reproducir de forma sexual. Significa que casi todos los hongos pueden reproducirse sexualmente. La reproducción sexual se produce cuando el espermio y el óvulo de dos individuos se unen para hacer un nuevo individuo. Pero tú te preguntarás, pero si los hongos no tienen espermios y tampoco tienen óvulos, ¿de qué forma lo hacen? Bueno, en los hongos existen dos hifas haploides, ya que se reúnen y se fusionan sus núcleos. ¿Qué son las hifas haploides? Son estructuras cilíndricas, filamentosas, que constituyen el cuerpo de los hongos multicelulares. Las hifas están formadas por una fila de células alargadas envueltas por una pared celular. Entonces, redondeando y resumiendo, existe la reproducción sexual y asexual en los hongos y su nutrición es heterótrofa. Estudiantes, ¿recuerdan que en la diapo anterior hablábamos que existían diferentes tipos de hongos? Existen hongos unicelulares, es decir, hongos que están formados solamente por una célula. Estos hongos son microscópicos y de forma ovalada. Y en este caso tenemos como el ejemplo más característico las levaduras. Las levaduras descomponen sustancias orgánicas complejas en otras más simples mediante un proceso llamado fermentación. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la fermentación? La fermentación es un proceso que realizan ciertos organismos a través del cual obtienen energía mediante la degradación de compuestos. Es decir, es un proceso de oxidación incompleta. Y acá tenemos un ejemplo bien característico que son aquellas levaduras que fermentan los azúcares de la uva y los convierten en alcoholes en la producción del vino. Por otro lado, los hongos pluricelulares no forman tejidos, sino unos filamentos microscópicos denominados hifas. Les recuerdo que las hifas eran aquellas estructuras que participan en la reproducción sexual de los hongos. Estas
hifas se reúnen en una maraña de fibras llamadas micelio, ya de tamaño macroscópico, es decir, macro significa más grande. En este caso de hongos pluricelulares tenemos ejemplos característicos como los mohos. Seguramente ustedes en sus casas han observado este proceso, ya cuando principalmente se descomponen restos de pan o fruta. Las hifas crecen sobre esa materia orgánica descomponiéndola. Y por otro lado tenemos los hongos que forman setas, que también hablamos que son hongos pluricelulares. Ustedes se preguntarán, ¿qué son las setas? Bueno, la seta es el nombre que se le designa a cualquier hongo cuya forma consiste en un sombrero sostenido por un pie, como se ve ahí en la imagen. Estos hongos llamados setas, descomponen la hojarasca de los bosques, ya sea en otoño o primavera. ¿Qué significa la hojarasca? Significa que son un conjunto de hojas secas caídas de los árboles y plantas y que cubre el suelo. Entonces, para redondear, dijimos que existían hongos unicelulares y hongos pluricelulares. Dentro de los unicelulares tenemos como el organismo más característico las levaduras, y en los pluricelulares tenemos los hongos llamados mohos y los hongos llamados setas. Queridos estudiantes, finalmente estudiaremos los protozoos. Los protozoos son organismos unicelulares y eucariontes. Unicelulares porque están formados por una célula y eucariontes porque tienen una estructura compleja y tienen núcleo. Su tamaño es entre 10 y 200 micrómetros. Su nutrición es heterótrofa, es decir, se necesitan alimentar de otros, y su reproducción es asexual, es decir, sin participación de células sexuales. Se reproduce por fisión binaria o bipartición, por gemación o esporulación. En este caso de los protozoos tenemos como los ejemplos más característicos el paramecio y la ameba. Te voy a dar algunas características generales de cada uno de estos protozoos. El paramecio es un protozoo ciliado rodeado de estructuras con forma de pelos. En este paramecio se puede observar o distinguir el núcleo, de ahí que es eucarionte. Viven en aguas dulces estancadas con abundante materia orgánica, como por ejemplo los charcos y los estanques. Son los seres unicelulares mejor conocidos y los protozoos más estudiados por la ciencia. En relación a la ameba, que también es un tipo de protozoo, es un organismo microscópico unicelular que se mueve por pseudópodos. Y ustedes dirán, ¿qué son los pseudópodos? Los pseudópodos es una prolongación del citoplasma que utilizan las amebas para alimentarse o desplazarse. Las amebas viven en aguas estancadas y tierras húmedas o parásitos de animales. Son un parásito intestinal, viven en humanos y perros. Su infección se produce por la ingesta de agua y alimentos contaminados. Estudiantes, uno de los temas relevantes que aprendimos hoy fue respecto a la reproducción. Quiero ahondar un poco más con respecto a la reproducción asexual, que es aquella que se produce sin la participación de células sexuales. ¿Por qué quiero ahondar un poco más con respecto a este tipo de reproducción? Porque la gran mayoría de los microorganismos se reproducen a través de estas formas. Existen 3 formas que quiero explicarles a continuación de reproducción asexual. La primera de ellas es la bipartición o también conocida como fisión binaria. Si ustedes observan
la lámina, el dibujo que aparece ahí en la diapo, la bipartición. ¿En qué consiste? Hay una célula madre que se divide en dos células hijas iguales. Este tipo de reproducción asexual es muy frecuente en las bacterias. La segunda forma de reproducción asexual se conoce con el nombre de gemación. ¿Y en qué consiste esta forma de reproducción? Acá, la célula madre, que es la primera que vemos arriba, produce células hijas más pequeñas o yemas, que se desprenden y forman células semejantes a ellas. Es frecuente este tipo de reproducción en las levaduras. Y por último, la esporulación es una forma de reproducción asexual donde el núcleo se divide muchas veces, como pueden observarlo ahí en la imagen, formando una célula polinucleada, es decir, con muchos núcleos, que origina numerosas células hijas, y este tipo de reproducción asexual se da principalmente en los protozoos. Espero que con esta explicación les haya quedado un poco más claro el tema de la reproducción asexual y las formas de esta. Queridos estudiantes, estamos llegando ya casi al final de esta presentación en PPT y me gustaría compartir con ustedes un pequeño resumen respecto a las temáticas generales que trabajamos en este PowerPoint. Primero que nada, decirles que los microorganismos son seres vivos, pero estos seres vivos son diminutos, es decir, son muy pequeños que nosotros no podemos verlos a simple vista. Por lo tanto, requerimos de un instrumento que se llama microscopio, que puede ser de dos tipos, óptico o electrónico. Además, vimos que los microorganismos pueden estar formados por uno o más células. Cuando hablamos que están formados por una célula se llaman unicelulares, y cuando están formados por más células se llaman pluricelulares. Vimos también que existen diferentes formas en las bacterias, en los hongos y los protozoos. Tienen diferentes formas y su reproducción puede ser de dos tipos, sexual o asexual, dependiendo del tipo de microorganismos. Queridos estudiantes, hemos llegado al final de esta presentación de PPT, donde abordamos el tema de los microorganismos. Pero quizás más de alguno de ustedes se preguntó por qué no abordamos respecto a los virus, sabiendo que los virus son microorganismos y sin duda con los que estamos más familiarizados y que escuchamos hablar muchas veces de ellos. Y sobre todo hoy en día, producto de esta pandemia mundial que nos está afectando y que es producida por un virus llamado coronavirus. Sin duda existe una razón que conoceremos en nuestro próximo encuentro. Te dejo una pregunta para que ojalá sirva de motivación para la próxima clase. ¿Los virus son seres vivos? Estudiantes de octavo año, espero que este PPT les haya permitido comprender de mejor manera el maravilloso mundo de los microorganismos. Ahora los invito a realizar la guía número 8. Les recuerdo que pueden revisar el PPT cuantas veces sea necesario para realizar las actividades planteadas en la guía. También te sugiero que durante el desarrollo de este PPT vayas tomando apuntes en tu cuaderno de ciencias naturales. Les envío un fuerte abrazo y espero de corazón volver a reencontrarnos lo antes posible. Cariños para ustedes y su familia. Cuídense y quédense en casa.